Bueno, volvemos después del tema de neutralidad de la red que generó mucho comentario entre la audiencia. Lamento no poder leer todas las preguntas una por una, pero hoy día martes tenemos un día muy intenso y ahora tenemos un panel súper interesante sobre oportunidades de la propiedad intelectual en tiempos de Internet y que está moderado por mi gran amigo Jaime Díaz Limón. Hola querido, ¿cómo estás allá en México? Muy buenas tardes desde acá, mi querida doctora. Un verdadero placer y honor el estar hoy contigo y claro que me permitas el privilegio de moderar una de las grandes mesas entre tanto experto. Me siento como un profano conocedor de la materia, pero estoy seguro que vamos a aprender todos de esto. Seguramente, y les digo que Jaime tiene una presencia en redes sociales muy impresionante. Él dirige el INCIBE de México y además tiene su estudio de abogados, es especialista en propiedad intelectual, pero además tiene una gran cantidad de difusión de contenidos, hace unos reportajes muy interesantes, por ejemplo, uno que me hizo a mí, no, es un chiste, hace reportajes a personas relevantes o que saben de temas, publica todo en su página web, en sus redes sociales, tiene un gran manejo de la cosa visual, así que yo disfruté mucho un reportaje que me hizo hace un tiempo, que estaba por ahí en Facebook. Y así que bueno, bienvenido. Sé que has estado coordinando muy intensamente el panel con un montón de expertos y amigos. Te doy la palabra a vos y tenemos 1 hora y media. Podemos eventualmente extendernos unos minutos más, pero no mucho más porque a las 5 tenemos otro panel y necesitaríamos 5 menos 10 de Argentina, 3 menos 10 de México terminar, ¿sí? Todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, mi querida doctora Bea Cavalli. Un saludo a todos en este evento que organiza mi querida doctora, amiga y mentora a través de este espacio digital y por supuesto un saludo a todos los asistentes que nos honran en acompañar a través de las distintas plataformas. Hoy tengo el privilegio de moderar la mesa conocida como Oportunidades de la Propiedad Intelectual en Tiempos de Internet, que también se intituló en inglés como Opportunities for Intellectual Property in Internet Times. ¿Por qué en estos dos idiomas? Pues bueno, sabrán que este tipo de eventos que organiza la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet, South School on Internet Governance, en la cual, por supuesto, tiene estas facultades directivas, mi querida doctora Olga Cavalli, no solamente se preocupa por organizar eventos en español, sino en distintos idiomas, afortunadamente a través de los canales de traducción simultánea que ya tienen estas tecnologías de la información y comunicación, así como cada una de las plataformas que tenemos la posibilidad de tener a nuestro alcance tendrán una traducción simultánea. Derivado de ello, pues tengo hoy la oportunidad de platicar de este tema tan delicado en relación a qué nos espera en esta época de Internet para la propiedad intelectual. ¿Puedo hablar? Existen por ahí algunos criterios Acordate de los adicionales. traductores que te puedan escuchar, que te sigan. Nada, que hablen más despacito. Está perfecto, pero habla un poquito más lento porque ellos te tienen que traducir. Son personas. Perfecto. Entonces, una disculpa por la velocidad. Creo que acá en México estamos acostumbrados a la velocidad, o en particular yo estoy acostumbrado. La intención es tanto tiempo a cada uno de los asistentes que hoy me acompañan. Insisto, como platicábamos, tenemos la oportunidad de moderar esta mesa. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual, por supuesto, sabemos que tiene una atención, un entendimiento y un manejo completamente diferente en Internet de lo que es la vida online y offline. Inclusive ya existen expertos jurídicos que han dedicado su especialización a cómo funciona la propiedad intelectual en este ciberespacio y cómo la regulación vigente y este derecho positivo podría el quedar corto o inflexible ante las nuevas figuras jurídicas que se requieren para la generación de contenido de los autores, de aquellos que expresan su conocimiento y sus ideas en pleno siglo XXI. Para ello tengo la posibilidad de moderar la mesa con grandes expertos en la materia. Brevemente los presentaré y los saludaré para poder iniciar con cada uno de ellos. En orden de aparición, como irán participando, primero tengo el placer de saludar al doctor Eduardo Molino Quiroga, codirector de la carrera de especialización en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires. Mi querido doctor, muy buenas tardes, un gusto saludarlo desde México. Mi querido doctor, su audio está apagado. Perdón. Gracias, Jaime. Saludos a Olga, que la he perdido de pantalla. Bueno, a todos los copanelistas, en particular a mi amigo Ariel Manoff, que ayer cumplió años. Siempre sigue siendo joven, pero
un poco menos. Y yo voy a compartir una presentación y trataré de, con esto, responder a las incógnitas y tú me interrumpes cuando haga falta. Está bien, mi querido doctor. Antes de que arranque con su presentación, si me lo permite, Sí. voy a saludar al resto de los panelistas para presentarlos y que podamos dar debido camino. También tengo el placer de saludar al doctor Ariel Manov, que ya lo mencionaba usted, de la Universidad de Buenos Aires. Mi querido doctor, muy buenos días. Creo que también traía apagado por ahí el micrófono. Es que todos me parece que se han muteado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos a todos los asistentes. Muchas gracias por moderar y saludos a Olga y a mis colegas de ISOC. Va a ser un gusto escucharlo al doctor Molina Quiroga antes que yo hable. Muchísimas gracias. Un placer moderar su mesa, mi estimado doctor Ariel Manov. Ahora tengo la oportunidad de saludar a Chris Wilson, gerente senior de políticas públicas de Amazon. Dear Chris, how about you? A great day for this. Hola Chris, es un placer estar aquí contigo. Gracias a Olga y a la escuela por recibirme. Lamento no ser hablante de español en este panel. Les pido disculpa por cualquier inconveniente en ese sentido. Es un gran placer estar aquí. Tengo muchas expectativas con este panel, escuchar a estos expertos, así que muchas gracias. Un placer. Ahora tengo el gusto de saludar a Juan Sichero, jefe de protección de marca de Mercado Libre. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, muchas gracias a la South School of Internet Governance y a Olga Cavalli por la invitación a participar de este panel y a Jaime por la moderación. Es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado Juan. Y por último, para cerrar, y por supuesto esto no quiere decir que es menos importante, quiero decir que agradezco y aplaudo que en este panel en particular exista la representación también del sector femenino al respecto. En México tenemos una asociación que se llama Sin Ellas No, en la cual académicos y catedráticos estamos comprometidos a participar en foros y paneles, y sin el cual, si no hay mujeres, no nos vemos en la obligación de no presentarnos. Afortunadamente aquí quien dirige todo este evento es una gran mujer, la doctora Olga Cavalli, y tengo la oportunidad de moderar a la grandiosa Guadalupe Yamila García Crespo, de Relaciones Legales y Gubernamentales de Mercado Libre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y también me uno a los demás. Muchas gracias a Olga y a South School por esta invitación y un placer compartir panel con todos. Se lo agradezco mucho, pues para no robar más tiempo en esta bonita presentación y que aprovechemos el tiempo de cada uno de nuestros panelistas, paso directamente a cederle la palabra al doctor Eduardo Molina Quiroga, quien nos platicará un poquito sobre el impacto que ha tenido Internet en la protección de la propiedad intelectual. Por supuesto, nos dará consideraciones que debemos atender en relación a si se deben endurecer o no las medidas contra el acceso en Internet de las obras de los autores. Y por último, y no menos importante, ¿cómo se concilian los derechos de autor con la libertad de expresión y el acceso a la información? Dos grandes derechos que parecerían con un mismo peso, pero que el doctor nos ayudará a entender. Mi querido doctor Eduardo Molina Quiroga, cámara y micrófonos para usted. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Estoy tratando, acá está. Bien, muy brevemente, pero no todo el mundo quizás lo maneje. Lo que hoy conocemos como derechos de autor o propiedad intelectual se creó a partir del surgimiento de la imprenta, el famoso edicto de la reina Ana del 1700 y pico, y en realidad fue la respuesta que se encontró en ese momento frente a un fenómeno como fue precisamente la imprenta, que permitía reproducir las obras que antes eran monopolio de los copistas, generalmente en conventos y en lugares, digamos, de poca llegada a la población. Por supuesto que el analfabetismo también contribuía para esto, pero bueno, cuando la situación tuvo el peso suficiente como para obtener esta protección especial, que en rigor de verdad fue un monopolio. Mi querido doctor, disculpe la interrupción, no es mi intención, solamente para saber, todavía no nos está compartiendo su presentación.
digo, para que todos pero yo la tengo, perdón. Bueno, voy a volver a intentarlo. La tengo abierta. A ver un minuto. Posiblemente en algún momento se... ¿Ahora se ve? No. Es correcto, doctor. ¿Se ve ahora? Es correcto, así es. Bueno, decía entonces que los orígenes de la propiedad intelectual, desde mi punto de vista, es el otorgamiento de un monopolio de explotación económica en Gran Bretaña a favor de los imprenteros y los autores, los titulares de imprenta y los autores. Luego, cuando esto migra al continente europeo, adquiere una dimensión diferente, porque ahí, por impacto de la filosofía agustiniana, se incluye lo que hoy se conoce como el derecho moral de autor, y acá gira un poco el énfasis de la protección no solo en la producción, sino fundamentalmente en el autor. Y luego, bueno, con los distintos convenios internacionales se llega a una síntesis de ambos conceptos, el copyright, el monopolio en la copia, y el derecho de autor, de raíz más bien continental europea, y hoy en todo el mundo tenemos una protección que es, digamos, conjunta, tanto del monopolio en la explotación económica, o la exclusividad, si prefieren, con esta integridad de la obra en tanto expresa la personalidad del autor o autores. ¿Qué sucede con la aparición fundamentalmente de Internet? Pero ya esto venía ocurriendo con las fotocopiadoras, las grabadoras, etcétera, que bueno, ya no es tan complicado técnicamente reproducir obras. Y entonces el primer flagelo contra el cual fundamentalmente los editorialistas se rebelan es la fotocopia de libros, las productoras de música contra la grabación de canciones, melodías, etc. Y cuando Internet se populariza, y particularmente luego del fenómeno de la web 2.0, donde se horizontaliza la estructura de la red, podríamos decir, como dice la filmina que estoy mostrando acá, cada PC se convierte en una imprenta. Entonces, el conflicto se hace candente, porque las industrias, editorial, de la música, del cine, etcétera, del software, frente a los avances tecnológicos, han tratado y siguen tratando básicamente de ilegalizar el uso de estas tecnologías para proteger los derechos que les surgen de estos tratados internacionales, y que, como les digo, por un lado protegen la exclusividad en la explotación económica y, por otro lado, y exclusivamente en relación a los autores, la integridad, autenticidad y la proyección de la personalidad, que significa el derecho moral de autor. Ahora, claro, un poco con anterioridad, porque tenemos particularmente en América Latina la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 consagra la libertad de expresión y acceso a la información, y es muy detallada en cuanto a la limitación que los estados tienen para imponer restricciones a la difusión de cualquier contenido por parte, digamos, a través de Internet, y en todo caso, esta nunca podría ser una censura previa y tendría que estar expresamente consagrada en una ley, que en este caso con la propiedad intelectual estaría cubierta, la responsabilidad posterior. Por supuesto que esto genera otro tipo de conflictos con otros derechos de similar rango, como los derechos a la privacidad
a los datos personales o al honor o a la reputación, pero nos vamos a centrar ahora en el conflicto con la propiedad intelectual, que es donde, al menos en el hemisferio norte, ha tenido batallas más intensas. ¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen al modelo tradicional y que se vino consolidando a través de los distintos tratados internacionales de la protección a la propiedad intelectual? En primer lugar, que esta institución, la denominada propiedad intelectual, ya no cumpliría la función de incentivar la creación, y que es relativo considerar que es un derecho de la persona, porque en realidad fundamentalmente protege los intereses económicos de quienes producen, permiten reproducir la creación intelectual, y que yo no estoy diciendo que no merezcan protección, pero por eso hice la introducción, son dos ámbitos distintos. El derecho de los autores y el derecho de quienes hacen posible que su obra se difunda. Pero con Internet hoy ya no podría uno ponerse entre signos de interrogación si es tan imprescindible que existan estos agentes como reproductores y difusores de las creaciones culturales. Mi querido doctor, me anuncian Sí. del área de control. Si nos podría apoyar en colocar su presentación en modo presentación para que los asistentes en línea la puedan ver de mejor manera. Sí. Yo para agradezco mucho. Bueno, desde ciertos sectores se ha sostenido entonces que, por el contrario, las normas de propiedad intelectual se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la ciencia y la cultura y para el acceso de los ciudadanos a la información y al conocimiento. Es decir, que ha habido una suerte de obsolescencia de sus objetivos originales. Dentro de este contexto, el principal obstáculo pasa por el rol que cumplen los intermediarios de Internet, que publican o alojan contenidos prohibidos por las normas de propiedad intelectual, y desde este punto de vista, las respuestas legislativas, por un lado, han pretendido, hasta ahora con poco éxito, responsabilizar a los intermediarios por los contenidos ajenos, y por otro lado, quienes siguen aspirando a una protección de la propiedad intelectual en Internet dicen, bueno, si no se hace nada, quedarían impunes gran cantidad de conductas ilícitas desde esta visión. Han habido y existen actualmente, los vamos a mencionar muy rápidamente, políticas como la de Puerto Seguro, donde el proveedor de servicios se eximiría de responsabilidad si demuestra que actuó de manera razonable luego de tomar conocimiento. Acá la expresión conocimiento efectivo es la que tiene, digamos, más aceptación en los debates. El tema es luego precisar qué significa conocimiento efectivo, si el conocimiento efectivo es la simple noticia del afectado, si esto requiere la intervención de una autoridad competente, si esta autoridad competente debe ser una autoridad judicial o puede ser una autoridad administrativa, etc. Bien, vamos a ir viendo cómo, porque voy a mencionar distintos casos. En Estados Unidos, no me voy a extender mucho, pero la DCA y la Ley de Derechos de Autor han establecido un sistema popularmente conocido como Notice and Take Down, que en realidad requiere, no es simplemente el aviso, sino que requiere cumplir con ciertos protocolos que demuestren la verosimilitud del pedido. En Europa, la Directiva 31 del 2000, que va a ser sustituida, ya ha sido sustituida, pero aún no ha entrado en vigencia, por una nueva directiva, la 31 sigue vigente, es otra la directiva a la que me estoy refiriendo,
también incorporó este sistema de puerto seguro. En Francia, la conocida como ley Hadopi, permite cortar la conexión cuando se ha producido el triple strike o los 3 avisos, con las características que ustedes están viendo en este caso. En Irlanda hay medidas similares. En Gran Bretaña se exige que se le advierta a los usuarios denunciados y se le corta la conexión también con la ley de los 3 avisos. En Nueva Zelanda la solución ha sido más o menos similar. En México entiendo que si no ha habido modificaciones posteriores, seguimos con la misma regla. En Australia hay una escala de multas, pero también con la regla de los tres avisos. España tiene una característica, creó a través de la conocida como ley CINDE, que era el nombre de la funcionaria a cargo del Ministerio o Secretaría de Cultura, creó una comisión de carácter administrativo que autoriza el bloqueo de sitios cuando se distribuyan contenidos protegidos por el derecho de autor y prevé un recurso ante las autoridades, ante el fuero contencioso administrativo, pero se puede proceder al cierre de las páginas web en un plazo muy breve de 4 días. En la Argentina hemos tenido 2 procesos célebres que llevaría casi toda una jornada a contar, los casos de Taringa y Cuevana, que transitaron por los fueros civil y penal, pero acá la exigencia también siempre alrededor de este concepto jurídico indeterminado. Los intermediarios, como eran en este caso, tanto Taringa como Cuevana, deben tener un conocimiento efectivo de que los contenidos que están permitiendo difundir son ilícitos y deben tomar recaudos razonables. Todos los que practicamos el derecho sabemos que este es un típico concepto jurídico indeterminado, porque lo que es razonable para mí a lo mejor no lo es para Jaime y viceversa. Entonces, se llega a la conclusión que no basta incluir términos de uso que establezcan la prohibición de violar derechos de terceros, ni que invoquen que simplemente están brindando una plataforma respecto a la cual no tienen obligación de controlar lo que está pasando dentro de esto, pero acá entramos en un terreno cenagoso, sinuoso, y es si los intermediarios deberían tomar medidas similares a las de los editores de prensa, es decir, hacer un control previo de los contenidos que están difundiendo. Desde mi punto de vista, y esto por supuesto que es opinable, creo que en el derecho comparado el ISP responde cuando conoce la actividad ilícita que realiza un usuario y no retira los datos o no impide el acceso a ellos, o cuando pudo o debió conocerla. Y entramos acá en el tema de qué es un conocimiento efectivo. Ninguna duda cuando fue él quien la impulsó o promovió. Frente a este debate, que no me voy a extender porque no versó sobre ese tema, pero el leading case en Argentina es el caso de una exmodelo que reclamó a Google y a Yahoo por la difusión, en realidad, para ser técnicamente preciso, por el enlace a sitios que las vinculaban con contenidos eróticos, pornográficos o de acompañantes, y ahí la Corte, en un fallo dividido, la Corte Suprema Argentina, que luego con algunos matices se ha reproducido en 4 sentencias posteriores, la última, la conocida como Gimbuta, estableció que los intermediarios no eran responsables por los contenidos que habían generado terceros y que en todo caso la responsabilidad nacía cuando eran notificados por una autoridad competente. La mayoría hizo una distinción entre contenidos groseramente ilícitos y hizo una serie de menciones, pero insisto, no se ocupó de los derechos de autor ni de la propiedad intelectual, y
en esos casos admitió la notificación del afectado, mientras que en los casos más complejos exigió la intervención judicial o de una autoridad competente. Frente a esto, un grupo de numerosas y prestigiosas organizaciones de la sociedad civil elaboró los conocidos como principios de Manila. Ustedes tienen el URL donde los pueden encontrar en español, y entre los considerandos dice que toda comunicación a través de Internet es facilitada por intermediarios, menciona los más, digamos, aceptados en la doctrina como intermediarios, los proveedores de acceso a las redes sociales y los motores de búsqueda, y las políticas que gobiernan la responsabilidad legal de los intermediarios por el contenido de estas comunicaciones causan un impacto en los derechos de los usuarios, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad. Entonces, lo que se plantean estas entidades es proteger la libertad de expresión y crear un entorno propicio para la innovación en el que se equilibren las necesidades de los gobiernos y de otros interesados. Los grupos pertenecientes a la sociedad civil de todo el mundo, por ello se han reunido y proponen este conjunto de buenas prácticas. Políticas desinformadas sobre cuál es el verdadero rol de los intermediarios. Querido doctor, perdón la interrupción, para recordarle que tiene 1 minuto de intervención. Bueno, entonces voy a cerrar con esto. Yo creo que me extendí un poco. Hay informes de los relatores especiales de libertad de expresión, tanto de la OEA, de la Comisión Interamericana, como de la Organización de Naciones Unidas. Voy a citar 2 casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han sido enfáticos en establecer que los intermediarios no tienen la obligación del monitoreo, es decir, que la responsabilidad sería posterior, y concluyo diciendo que la tecnología no es buena ni mala, todo depende de cómo se la use. En este sentido, debe ser utilizada de manera responsable, procurando no afectar ni defraudar derechos de terceros, y recién en ese caso la justicia debería pronunciarse. Yo anticipo porque no he usado mal mi tiempo, yo no creo que la censura debe estar en manos de privados, por grandes y prestigiosos que sean. Debe ser un tercero imparcial en lo posible, lo deseable para mí sería que fuera un órgano judicial, pero se pueden pensar también en mecanismos en los cuales intervengan autoridades administrativas con prestigio. Y cierro señalando que, y respondiendo de alguna manera a las preguntas que le mandé a Jaime, yo creo que hoy la copiosa legislación que protege a la propiedad intelectual a nivel internacional y nacional debe ser revisada seriamente para adecuarla a no solo a las nuevas tecnologías, sino también a lo que son derechos que tienen que ver con la democratización de la cultura, el acceso al conocimiento, lo que significa esta era que ya muchos denominan la sociedad del conocimiento, y solo de esa manera creo se podrá encontrar una satisfacción de los creadores, de quienes colaboran con la creación y difusión de estas obras intelectuales, y al mismo tiempo se podrá permitir que la sociedad cada día tenga más acceso al conocimiento, a la información, y esto se convierta en un bien de satisfacción lo más amplia e inclusive posible. Pido disculpas si me excedí y les agradezco por el tiempo que me han brindado. Mi querido doctor, muchísimas gracias por las palabras. Sin duda nos queda claro que nos surge una clase suya y una charla de varias horas. Es grandioso el escucharle hablar, es grandioso el tener estos antecedentes históricos y saber que hay tantos criterios en esas presentaciones y conocimiento suyo. Entonces se agradece desde esta trinchera el
el que nos brinda estos minutos, y estoy seguro que más de uno lo estaremos googleando y estoqueando en redes sociales para saber más de usted y lo que nos puede llegar a compartir. De este lado, como su alumno mexicano, ya me siento muy, muy honrado de haber moderado la mesa del día de hoy. Gracias, Karim. Para continuar con nuestra mesa y antes de avanzar con el doctor Ariel Manov, me gustaría el pedirle al resto de los panelistas, for the rest of the panelists, please stay tuned for your chat to inform of the progress and let you know how much time do we have left in each presentation. This will keep me in the backyard of the presentation, and please close any other tab or window like WhatsApp, please. Para los otros panelistas les estaré informando el avance de su presentación en el chat privado para no interrumpirlos abruptamente ni que mi voz les vaya a confundir o romper alguna otra idea. Pues para avanzar con este bonito panel que tengo ahora el privilegio de coordinar, y anticipando un poquito a nuestra área de control, el informarles que nuestro siguiente panelista también presentará una PPT. Tengo el gusto de introducir al doctor Héctor Ariel Manov, que como bien lo decían inicialmente, cumplió años el día de ayer. Entonces, desde México le mandamos un abrazo, doctor, y gracias por mantener el festejo con nosotros. Un abrazo respetuoso desde esta trinchera. Mi querido doctor, para no robarle mucho tiempo en su presentación, me gustaría formularle 3 preguntas básicas que nos sirven como puente de lo que ya nos platicó el doctor Eduardo Molina Quiroga, que es lo relacionado con cómo ha evolucionado la propiedad intelectual y cómo hemos llegado y empujado el derecho positivo al ciberespacio. Pero de pronto todo esto no es teoría. Las empresas y las plataformas de tecnología, sobre todo estos marketplaces y estas plataformas de e-commerce, se han enfrentado con que el derecho positivo no es suficiente y han tenido que crear sus propias normas y reglas como los famosos ODR, estos famosos Online Dispute Resolution. Para ello, el doctor Ariel Manov nos hablará un poquito de este puente entre la propiedad intelectual y el e-commerce, por supuesto, en el entendido de nuestros invitados siguientes. Y me gustaría formularle 3 preguntas puntuales, mi querido doctor Ariel. La primera de ellas, ¿cuáles son las normas básicas internacionales que regulan la propiedad intelectual en Internet que debemos de tomar en cuenta cuando estamos desarrollando una plataforma en línea? Sería lo primero. Lo segundo, en relación a ello, ¿consideraría suficiente esa normativa tradicional, lo que se conoce en derecho positivo, para la actual situación en relación al dinamismo que enfrentamos en este ciberespacio? Y por último, preguntarle, si el tiempo nos lo permite, ¿qué se puede esperar para el futuro respecto a la evolución normativa en la materia? ¿Cómo vamos a estar trabajando los abogados más adelante, mi querido doctor? Adelante, micrófonos y cámaras son suyos. Bueno, buenas tardes. La verdad que me alegro mucho de poder compartir con ustedes. Voy a tratar de compartir la pantalla. Vamos a ver si me deja. No sé si ustedes ahí están viendo. No sé si ya pude compartirla exitosamente. Estamos viendo, doctor. Ah, bueno. Bueno, la verdad que en 15 minutos a mí me gustaría simplemente dejar sentado respondiendo estas preguntas que a mi criterio la normativa básica de propiedad intelectual ya no está dando respuesta adecuada a la modernidad y a la actualidad de Internet, y que se necesitan pensar en qué ámbito va a ser legislado en el futuro la nueva realidad jurídica de Internet. Esto se da en todos los planos del derecho, pero por el tipo de panel que tenemos, básicamente lo encuadraríamos en derecho a autor, que es lo que ya habló Eduardo, el doctor Molina Quiroga, pero también tenemos que pensar en marcas y dominios, en el derecho a la propia imagen, en derecho al consumidor, como visto el consumidor también como consumidor de propiedad intelectual, y el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de las empresas. Normalmente, cualquier cliente que viene a consultar o cualquier persona que viene a consultar a un abogado especializado en la materia sobre qué tiene que respetar su emprendimiento, tiene que básicamente decirle lo mismo que le hubiera dicho a una persona antes de Internet. Es decir, hay leyes básicas que más o menos en todo el mundo son las mismas y que
están reguladas por los convenios internacionales, que son los que se desarrollaron en el siglo XIX y XX. Hay muchos más convenios y muchos más tratados internacionales, pero como ejemplo les quiero dar los más significativos, dados los límites que tenemos para este panel. Es decir, en marcas y patentes, lo que, digamos, en líneas generales regula el derecho de los países es el Convenio de París de 1883, en derecho de autor el Convenio de Berna de 1886, y estos tratados fueron puestos, digamos, más en fuerza, con el enforcement, como se llama en el mundo anglosajón, con el acuerdo TRIPS del año 94. Luego, en el año 96, y justamente ante el surgimiento de Internet y de los medios electrónicos en general, se sancionaron los tratados generales de Internet, que es el tratado de la OMPI sobre derecho de autor, en inglés el WCT, y el tratado de la OMPI sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogramas. Es decir, que si vemos en líneas muy generales, a nivel global, podemos decir que estos son los lineamientos generales que tiene el derecho que nos rige en la materia. De hecho, las leyes, acá puse dos ejemplos que ya los mencionó Eduardo, que son, digamos, como grandes herramientas creadas por estos tratados, el Notice and Takedown y el Safe Harbor, que les sirve a las plataformas y a las grandes empresas de Internet para poder operar sin infringir derechos autorales y derechos de marcas, o poder solucionar rápidamente en caso de que existan este tipo de inconvenientes. Esto ha sido tomado por distintas leyes, especialmente estos tratados, han sido bajados, entre comillas, a las legislaciones nacionales, que acá les hago una lista muy corta e incompleta, pero más que nada a título ejemplificativo para ir hacia lo que nos interesa en este panel de saber, digamos, cuál es la situación actual y cómo hay una crisis producto del crecimiento, la famosa crisis de oportunidad que nos da Internet para modernizar la legislación. Yo he tomado 3 ejemplos, hay decenas de situaciones, pero me parecieron que estos 3 ejemplos de situaciones jurídicas y de legislación nueva, cómo demuestra los límites y en cierta forma la incapacidad de esos viejos tratados y de esas viejas leyes para lidiar con todo este tipo de situaciones nuevas. Empecemos por el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR de Europa, que se aplica en principio solamente a los ciudadanos europeos. Pero ustedes, todos los asistentes y los colegas y los que no son abogados, saben que desde el año 2018-2019 se vieron invadidos por mensajes cada vez que entraban a alguna página europea, donde le decían con una advertencia muy fuerte sobre si estaban de acuerdo con que los datos del navegante, de los datos del que ingresan a la página, van a ser de alguna forma utilizados por el dueño de la página. Pero esto se extendió mucho más allá de Europa, y eso demuestra cómo ha cambiado la lógica de aplicación del derecho a nivel global, porque por ejemplo, yo soy muy activo en ICANN, en el grupo de propiedad intelectual, en el Intellectual Property Constituency, y discutimos muchísimo sobre esta situación, porque ICANN, que en definitiva es una ONG situada en los Estados Unidos, tuvo que adecuar todo su entorno legal a esta nueva regulación. Y esto le pasó a todo tipo de empresas en todo el mundo. Es decir, cualquier empresa con algún contacto con Europa tuvo que adecuar su situación legal a esta regulación. Entonces aquí vemos que una regulación regional, como es este Reglamento General de Protección de Datos,
de alguna forma tuvo una aplicación por el tamaño y la importancia de la región que lo aplicó, tuvo implicancias mundiales. Ustedes fíjense, les voy a dar un ejemplo que me es muy cercano. Acá yo les puse las siglas, UDRP, es Uniform Resolution Policy, que es la forma en que se resuelven actualmente los litigios de dominios. Es digamos, para los que lo conocen bastante bien, es un sistema de arbitraje internacional que funciona muy bien a nivel global y se dictan 5 o 6 mil resoluciones anuales, perdón, de conflictos de dominios en todo el mundo. Pero de pronto, esta regulación, que es una regulación que si bien tiene aplicación mundial, es una regulación dictada en el ámbito de ICANN, tuvo que adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos y, por ejemplo, ahora el demandado, cuando empieza la disputa, no se saben los datos personales de él, porque se consideraría que eso implicaría una violación de las políticas de protección de datos de este reglamento general. Entonces, aquí vemos, lo tomo como un dato interesante, importante, de cómo una regulación de una parte importante del mundo trasciende los límites y sin necesidad de un tratado es aplicado a nivel mundial. Ya para el cierre vamos a pensar juntos qué implicancias tiene esto desde el punto de vista de la utilidad de las leyes locales y de los tratados. Otra institución nueva que está recién comenzando a aplicarse es la Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, también europeo. Esto está, digamos, ya a punto de explotar, digamos, como regulación, ya se está aplicando de hecho, y esta directiva estableció una limitación en el uso de las obras autorales, con una enorme discusión entre dueños de diarios o empresas editoriales en sus derechos contra plataformas digitales, especialmente contra Google, Facebook, por el uso de la generación de noticias por parte de las grandes agencias, de los grandes diarios. Y también implica todo un nuevo sistema de limitaciones de derecho de autor dentro de Europa. Ahora, es muy posible que esta directiva, y de hecho ya se está discutiendo en todo el mundo, la determinación de nueva legislación en distintas partes del mundo, pero de hecho hace pocos días se hizo una charla importante de dueños de diarios latinoamericanos para tratar de adecuarse a esta nueva tendencia y tratar de presionar a sus países para que tengan leyes similares a las de Europa. Pero vamos a suponer que esos países toman la decisión de no tener una legislación parecida a la europea. A mí me da toda la sensación que va a ser algo parecido a lo que pasa con el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, de alguna forma, el mundo, ante una región importante que impone una forma de reparto de ganancias o de reparto de utilidades, eso va a trascender hacia otras, de una forma o de otra, va a trascender hacia otras jurisdicciones. Vamos ahora a otro gran tema que está ocurriendo ahora en el mundo, que es el tema de los asuntos de antitrust o defensa de la competencia, que básicamente es una discusión sobre innovación y monopolios. Hoy en día en Europa, Google y varias plataformas importantes tienen multas gigantes, en el caso de Google de 7 billones de euros, todas apeladas, pero bueno, están sancionadas esas multas por infracción a los derechos
intelectuales y a los derechos de la competencia. En el caso de Google, estamos hablando de que el 90% de las búsquedas que se hacen en Internet se hacen a través de Google. 9 de cada 10 teléfonos tienen el sistema Android, y la publicidad online y el uso de los AdWords es realmente muy grande dentro de esa plataforma. Entonces, Europa, que evidentemente es más proactivo en esta cuestión, y posiblemente porque ninguna de estas empresas son europeas, decidió dictar este tipo de sanciones tan importantes desde el punto de vista económico. Y eso motivó que también, tal vez por imitación o simplemente porque el mundo es uno, justamente dentro de lo que es la globalización, es que este mismo tipo de sanciones o de procedimientos relacionados con la antitrust están hoy en pleno proceso en Estados Unidos y también en China y en Brasil y prácticamente en todo el mundo. Es decir, que la figura del tratado o de la ley local hoy está siendo relativizada por la misma realidad de Internet. Entonces, ¿cuál es el ámbito adecuado? Así como en el pasado la OMPI, o el WIPO en inglés, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue el ámbito donde se discutieron los tratados internacionales y donde se generaron los consensos mundiales para que la propiedad intelectual, las marcas, las patentes tengan una regulación coherente y similar en todas partes del mundo. ¿Cuál será el ámbito que le tocará al futuro decidir cómo hacer para que los países o los continentes, las regiones, no tomen decisiones que en definitiva en un mundo interconectado trascienda la decisión local y sea de aplicación mundial, y que puede significar todo tipo de situaciones de enfrentamientos y de retaliaciones de un país contra el otro a raíz de regulaciones locales. En ICANN es un ámbito muy interesante donde están transcurriendo estas cosas y donde se logró un consenso, por lo menos con respecto a los dominios. A mí es un ámbito que me resulta familiar y hoy actúa más que como lugar de tratados, como un lugar de caja de resonancia de todas estas situaciones. ICANN no está jurídicamente preparado para lidiar con este tipo de situaciones nuevas, pero sí es una estructura interesante donde están representados al menos todos los jugadores, todos los incumbentes que tienen algo que decir respecto a los temas de propiedad intelectual en Internet. Hoy se discute mucho si propiedad intelectual es innovación o no, porque muchos dicen no, propiedad intelectual está relacionado con la innovación, pero no son sinónimos. La idea es que la propiedad intelectual siga sirviendo como promotor de innovación, pero muchos dicen no, a veces la exageración en la protección puede ser algo contrario a la innovación. Los que hay empresas y personas que están muy interesadas en lograr que la propiedad intelectual se ajuste a digamos, a un alcance adecuado para no afectar la innovación, y ponen de ejemplo a la actividad deportiva, a la actividad de la moda, a la actividad de la cocina, que pueden desarrollarse sin necesidad de propiedad intelectual que los proteja específicamente. Para cerrar simplemente, yo lo que en mi experiencia me ha mostrado a lo largo de estos años es que lo que
para una empresa o para un grupo de intereses puede ser fundamental proteger la innovación, tal vez 2 años después esto no lo es más porque por las características del negocio o por las características de la competencia esto se ha modificado. El caso que yo siempre nombro es el caso, en aquel momento, disculpen el nombre de una marca, pero me impactó mucho. En su momento Nokia, era el representante de Nokia era el presidente del Intellectual Property Constituency de ICANN, porque era una empresa líder en innovación y su marca era muy importante, y luego cuando el negocio cambió y donde ya su software ya no era el más novedoso, de golpe la propiedad intelectual empezó a ser como algo que no es tan importante. Así que muchas veces los intereses particulares influyen mucho en la apreciación de cuál es la importancia y el alcance que tiene que tener las regulaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual. Así que eso básicamente es lo que quería comentarles y bueno, y después quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Héctor Ariel Manov, cuya intervención nos permite comprender de buena manera este vínculo que existe entre la propiedad intelectual, lo que ocurre en el ciberespacio, estas normas de derecho y cómo es que afecta al e-commerce. Para nuestra área de control, el siguiente participante será Chris Wilson y él tiene preparado un pequeño video que se compartió con la doctora Olga Cavalli. Lo anticipo para la preparación. Well then, all we know that the name of this panel is Opportunities for the Intellectual Property in Internet Times. Sabemos que este panel es oportunidades de propiedad intelectual en tiempos de Internet, así que nos queda claro cómo funciona, pero tenemos que saber cómo funciona para las compañías. Vamos a presentar a Chris Wilson, que es Senior Manager de Public Policy de Amazon. Hola, Chris. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Me gustaría preguntar, por lo menos hacer 3 preguntas en estos 15 minutos que tenemos. La primera sería, ¿cuáles son los beneficios para los creadores del uso de Internet para distribuir sus creaciones? Gracias por esa pregunta. Es bastante obvio, por la época en la que vivimos, la pandemia ha afectado las oportunidades tangibles que tenían los creadores para distribuir lo suyo. Entonces, Internet y los mercados online se convirtieron en la forma de hacerlo en este momento. Me parece que desde el punto de vista de Amazon, como todos saben, la empresa fue fundada hace muchos años como una forma de distribuir a los clientes paquetes que no podían tener acceso de otra manera. Bezos fue el que creó esta empresa. Hoy en día es una empresa mucho más grande. Pero el ADN de la compañía básicamente es la distribución. Entonces, los creadores de contenido son un foco importante y me parece que los beneficios son numerosos. En primer lugar, es una oportunidad para que los creadores individuales puedan llegar a audiencias globales que de otra forma no tendrían acceso. Un gran ejemplo con Amazon, por ejemplo, es Kindle Direct Publishing, que es un servicio que empezamos hace 13 años, que permite a los autores individuales que tal vez por ahí no podrían tener acceso a las grandes editoriales, publicar sus propios trabajos utilizando el mercado de Amazon y ofreciendo acceso global a las audiencias a su trabajo. Millones de autores, de hecho, han publicado millones de libros a través de Kindle Direct Publishing en los últimos 13 años. Estos autores pueden obtener hasta un 70% de ventas relacionadas con estos y también tienen muchísimas regalías. Ese es simplemente un ejemplo de cómo me parece que los creadores se pueden beneficiar con todo lo que es online, más allá de las formas tradicionales. Obviamente, además de los derechos de autor, Amazon, Mercado Libre y otros mercados
estimulan esto y permiten a los pequeños comerciantes, pequeñas empresas, también poder distribuir sus productos y servicios a audiencias globales. Como parte importante, eso es parte importante del ADN de Amazon y el modelo de negocios. La mitad de nuestras ventas totales vienen de particulares que venden 18.000 millones de dólares estadounidenses en el 2020, fueron para respaldar a pequeñas empresas. Y esto obviamente incluye la venta de productos, pero también servicios. Tenemos una comunidad de creación de contenido que está utilizando todas estas habilidades creativas para dispositivos utilizando Alexa, por ejemplo. Es toda una nueva industria que se está desarrollando y nos enorgullece ver cómo está creciendo rápidamente. Y esto también es una oportunidad para los individuos y las pequeñas empresas de vender sus bienes y servicios. Así que tiene muchos beneficios. Me gustaría hacer una pregunta con respecto a esto que mencionaste recién. Me gustaría saber cómo benefician a las pequeñas empresas o a los que están empezando. Para los más pequeños. Es una muy buena pregunta. De hecho, tengo un video, no sé si el equipo técnico tiene acceso a esto. Tenemos un video con un ejemplo concreto de cómo las pequeñas empresas pueden utilizar empresas como Amazon o otras empresas de este estilo que ofrecen el respaldo necesario para desarrollar sus negocios. No sé, ¿podemos reproducirlo al video? Hola, mi nombre es Sandra Manay. Hello, my name is Sandra Manay. Trabajé 4 años en la idea de traer productos de Perú y era más moda, pero el incienso, los aceites, el palo santo me atrajo más. Y desde ahí empezamos a agregar otras cosas como aceites esenciales, sangre de grado, cerámicas, y ahora estamos agregando una línea de home decor. Mi idea nunca fue tener un middleman, fue directamente con las comunidades. Y me iba hasta sus casas y era como que quiero traer su producto, pero tenemos que trabajar en mejorarlo. Me siento muy orgullosa de poder traer los productos de Perú y Ecuador y poder trabajar con las comunidades directamente para que sus productos sean expuestos al mercado americano y de otras partes del mundo. Una vez que lo pusimos en Amazon, explotó y empezamos a venderlo y no sabíamos qué estábamos haciendo, pero Amazon se encargó de todo y es por eso que estamos donde estamos. Siempre fue la idea de poder exponer Perú al mundo y claro, o sea, siendo latina, minoría, inmigrante, todo se ve muy difícil, pero lo hemos logrado. Bueno, estoy súper feliz por los logros que hemos conseguido con Amazon. Y ahora, aparte de vender en Amazon.com, Amazon Canadá, vamos a expandirnos a 5 países de Europa y tratar de entrar a más marketplaces de Amazon y estoy súper orgullosa de saber a cuánta gente va a llegar mi producto. Muchas gracias por pasar el video. Ella realmente demuestra los beneficios, lo puede decir mejor que yo. Esto es una gran oportunidad para las pequeñas empresas para distribuir sus productos globalmente. Y en este caso en especial, respaldar a las comunidades locales. Ella está vendiendo materias primas que vienen de Ecuador y de Perú y puede respaldar a las comunidades locales al mismo tiempo que respalda a su empresa y tiene un alcance global. Entonces, realmente es una oportunidad muy sólida que podemos ver ahí. Es muy bueno y me queda muy claro. Tengo acá la imagen en la pared, el ADN de la empresa tiene que ver con la distribución. El modelo de negocios ha cambiado. La pandemia en ese sentido, me gustaría preguntar, ¿cómo la pandemia cambió las percepciones del e-commerce y de la distribución en línea? Es una gran pregunta. Me parece que la respuesta es que va evolucionando con el tiempo. Podría decir que en Estados Unidos, y me parece que en América Latina y en otros lugares también,
hay individuos que por ahí nunca pensaron mucho en utilizar Internet para distribuir sus ideas, sus conocimientos, bienes, servicios, etcétera, por cualquier motivo que sea. Por ahí no tenían acceso, o incluso si tenían acceso pensaban que no era algo necesario. Pero me parece que esto, obviamente, cuando uno se ve obligado a utilizar Internet para poder seguir adelante con el negocio, para poder mantener algún nivel de relación comercial, porque tienen que cerrar las puertas físicas del negocio, me parece que hubo muchos negocios que se han sorprendido de lo fácil e importante que es Internet para sus empresas y para la distribución del contenido. Y me parece que no hay vuelta atrás en este punto. Creo que una vez que se cruza ese umbral y se ve esa oportunidad, ya está. No es que tiene que sustituir necesariamente a las oportunidades directas en persona, pero me parece que vamos a empezar a ver cada vez más empresas e individuos que recurren a Internet para este tipo de distribución. En este panel estuve escuchando y estuve leyendo mucho durante la pandemia, al tener más tiempo en casa, hablando de los libros desde el punto de vista de los autores, como mencionaron también en el panel. Me parece que es una buena oportunidad para los autores para poder distribuir su trabajo. Y como dije, en Estados Unidos, con los lugares para hacer recitales cerrados, los teatros cerrados, me parece que también hay mucha oportunidad para los artistas, para que puedan llegar a sus audiencias en un entorno en vivo. Es muy desafiante esto, pero me parece que Internet puede ofrecer algún tipo de conexión que es importante. En Twitch, por ejemplo, le están facilitando a los músicos la posibilidad de hacer conciertos o recitales por streaming. Sé que hay otras empresas que también están haciendo cosas similares. Me parece que ha sido algo que nos ha abierto los ojos a muchos y tengo mucho optimismo que esto va a continuar desarrollándose con el tiempo. Estoy de acuerdo, Chris. Me parece que Internet permite mantener un nivel aceptable de negocios y me parece que Amazon permite también continuar con las mismas condiciones. Es un gran trabajo el que compartiste con nosotros y me gustaría pedirte o preguntarte, porque también sé que sos abogado, ¿qué depara el futuro en lo que respecta a oportunidades para propiedad intelectual en línea, online? Me parece que en términos generales el futuro se ve bien. Ya sé que los panelistas anteriores hablaron de las oportunidades y los desafíos de la propiedad intelectual online. Me parece que las reglas comerciales online van a continuar evolucionando y madurando. Me parece que las oportunidades van a continuar creciendo. Posiblemente para la distribución de propiedad intelectual, para los contenidos, los creadores. Y muchas empresas me parece que también están evolucionando. Nosotros somos una y respaldamos eso. Creo que leo todos los días un nuevo titular sobre asociaciones entre creadores de contenidos y propietarios de propiedad intelectual. Y las empresas por ahí que operan en entornos online. Entonces, me parece que las oportunidades son muy sólidas. Esto es un momento muy emocionante. Me parece que es muy interesante que la innovación continúa a un ritmo importante y que va a ir abriendo nuevas puertas ahora y en el futuro. Así que estoy muy emocionada de ver cómo va a llegar esto y cómo se va a poder distribuir contenido a audiencias mayores. Chris, ha sido un honor escuchar a uno de los que marcan el futuro de la propiedad intelectual.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerte, Chris. Bueno, pues ahora para continuar con nuestro panel, y una vez que escuchamos de la voz y de las ideas de Chris Wilson, que el futuro de la propiedad intelectual es brillante y emocionante, ojalá que se mantenga así y que nuestros siguientes panelistas nos regalen también esa visión de optimismo, ojalá que sí, pongo mi fe y confianza en ello. Para ello paso a hablar con Juan Sichero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Jaime, muchas gracias por darme la palabra. Sí, muy interesante todo lo que venía comentando Chris. La realidad es que para los marketplaces la pandemia, bueno, ha sido una oportunidad, definitivamente, permitiendo a compradores y vendedores encontrar un espacio transaccional donde no es necesario el contacto y, bueno, obviamente eso ha acelerado el crecimiento del e-commerce, ¿no? Y bueno, y por otro lado, importante decir también que mucha gente que quizá, gente mayor, bueno, en el caso de mi madre, por ejemplo, o no puede creer todavía cómo en 24 horas recibió un paquete en su domicilio y es una persona de 70 años y no dominaba mucho el tema de la compra online, pero ahora para ella es algo de todos los días, que lo hace directamente del teléfono o de la computadora. Esto es algo que hace unos meses no ocurría. Lo mismo que estamos haciendo ahora todos nosotros, que estamos teniendo este webinar, este espacio de comunicación y que nos parece lo más normal del mundo, y hace unos meses era bastante atípico tener este tipo de foros donde participábamos de manera remota, y acá tenemos personas de diferentes nacionalidades, edades y demás, y para sexo y demás, y para nosotros es ahora totalmente normal. Es lo que le llaman la nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que es impresionante lo que ha cambiado el mundo, y bueno, muy oportuno poder tener estos foros de discusiones donde podamos discutir acerca de las tendencias en el e-commerce y cómo esto afecta a las personas, el consumidor en general, y un poco lo que hablaba Chris antes en los small businesses, ¿no? Las pequeñas empresas, los emprendedores que ahora ven esto como una oportunidad única para poder digamos, impulsar sus ventas y llegar a más consumidores y usuarios. Sin duda, mi estimado Juan, como lo decía inicialmente, él es jefe de protección de marca en Mercado Libre, y me disculpará si de pronto mi siguiente pregunta es muy directa, muy fría al respecto, pero tenemos que aprovechar que te tenemos con nosotros en este panel. Tengo que arrancar por todo para aquellos que nos interesa la materia y preguntarte, ¿qué está haciendo Mercado Libre para combatir las infracciones de propiedad intelectual en las plataformas? Muy bien, Jaime. Mira, la realidad es que para nosotros como primera medida lo que hay que decir es que la confianza en nuestros, digamos, la confianza de los compradores y los usuarios en general de la plataforma es un pilar fundamental para Mercado Libre, y es uno de lo que se sustenta el negocio del e-commerce, ¿no? El buyer trust, como se le dice. Para que ustedes tengan una idea de una magnitud, aproximadamente se realizan 6.000 búsquedas por segundo en todos nuestros sites. Mercado Libre opera en 18 países de la región de Latinoamérica, y usuarios de toda la región realizan 6.000 búsquedas por segundo. Y en ese mismo segundo que se realizaron las 6.000 búsquedas, se perfeccionaron 16 transacciones, o sea, se vendieron 16 productos o servicios. Antes de la pandemia estábamos en un volumen aproximado de 12 transacciones por segundo. Esto para que ustedes se den un poco una idea de la magnitud de la aceleración de lo que tiene que ver con las operaciones y las transacciones que se cierran online. Así que para nosotros, desde Mercado Libre, es fundamental esto que decía del buyer trust, de la confianza de los consumidores. Y bueno, y es por ello que justamente trabajamos con los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial para garantizar un espacio transaccional libre y seguro donde nuestros consumidores y usuarios puedan comprar productos de calidad y genuinos, ¿no? Por eso que también el trabajo con las marcas, o sea, los brand owners, pero también con cualquier otro titular de derechos de propiedad intelectual e industrial, es fundamental para nosotros desde la incepción misma, desde el
nacimiento mismo de Mercado Libre, cuando se fundó en 1999, porque justamente son las marcas y los titulares de derechos quienes están, digamos, de alguna manera colaborando y ayudando a nosotros a poder mantener una plataforma libre y segura y garantizando así la mejor experiencia de compra para nuestros usuarios. Desde el año 2000 que Mercado Libre ha implementado lo que se llama el Programa de Protección de Propiedad Intelectual, o PPPI, como quizá algunos de ustedes lo conocen, y ya a finales del año 2019 hemos decidido hacer un rebranding y modificar el nombre del programa para pasarnos a llamar Brand Protection Program, para estar más cerca de las marcas y de los titulares. Y el Brand Protection Program de Mercado Libre justamente permite tanto a los titulares de derechos de propiedad intelectual o industrial o a sus apoderados poder denunciar publicaciones que estén en supuesta infracción a sus derechos y disparando lo que se conoce como proceso de Notice and Takedown, que hablaban anteriormente los panelistas que nos acompañan hoy, que hablaban de este proceso de Notice and Takedown. Y bueno, nuestro proceso de Notice and Takedown incluye lo que es el Counter Notice, que es la posibilidad que tiene el vendedor de poder hacer su descargo frente a la denuncia del titular de los derechos, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar en última instancia quien tiene la potestad para definir si la publicación es finalmente dada de baja y removida del sitio de Mercado Libre, es finalmente el titular de los derechos, ya que Mercado Libre no interviene en este proceso. Y una cosa muy importante para comentar es que desde mayo del 2019, o sea, desde mayo del año pasado, los titulares de derechos cuentan ahora con una herramienta ágil y sencilla desde donde pueden realizar la búsqueda y la denuncia de publicaciones sin infracción, búsquedas que se realizan en tiempo real y de una sola cuenta en los 18 países de la región. Pueden marcar vendedores como sospechosos, pueden también gestionar todas las denuncias desde un solo lugar, dar respuesta a los counter notice desde la misma herramienta, crear diferentes perfiles y, por ejemplo, en la empresa o el miembro participante del Brand Protection Program tiene diferentes oficinas en diferentes países, entonces pueden crear diferentes perfiles para que diferentes personas de esa misma empresa puedan monitorear y realizar denuncias dentro de la herramienta de Mercado Libre del Brand Protection Program. También se pueden generar reportes que permite a los miembros del programa poder seguir y hacer análisis de las gestiones, ya que esos reportes les permiten obtener información de manera mensual, trimestral o anual respecto del volumen de las denuncias realizadas, cuáles fueron los sellers denunciados, qué volumen de producto manejaban esos sellers, cuáles fueron los sites, o sea, los países a donde realizaron la mayor cantidad de denuncias. Es decir, de alguna manera les permite hacer un mapa de calor respecto de cuáles fueron aquellos lugares o cuáles fueron aquellos vendedores y productos que fueron mayormente denunciados. Y dentro de las características que también tiene la herramienta, dentro de las cuales tiene muchas, tenemos un canal de soporte online donde los miembros del programa pueden contactarse con nuestro equipo de soporte y poder realizar cualquier consulta o dudas que tenga respecto del programa de manera ágil y rápida, ya que obtiene una respuesta dentro de las 48 horas. ¿Está bien? Finalmente, me parece muy importante aclarar, Jaime, que la herramienta que ofrece Mercado Libre a los titulares de derechos es totalmente gratuita y no tiene ningún costo de suscripción al programa ni de mantenimiento del mismo. Excelente, mi estimado Juan, porque de pronto nos enfrentamos a algunas plataformas que te exigen cumplir miles de requisitos y que inclusive son costosas y que lo que prefieren hacer los generadores de contenido o titulares de derechos, ya sea de autor o de propiedad industrial, mejor no subirse a ese barco de la gestión digital de propiedad intelectual y esperarse a las plataformas tradicionales. Para aprovechar el tiempo, quisiera hacerte dos preguntas que van concatenadas, mi estimado Juan. La primera de ellas, si a mí un cliente me pide inscribirse en este sistema de Brand Protection Program de Mercado Libre, ¿cómo puedo llevarlo ese proceso? Y segundo, ¿Mercado Libre interviene proactivamente en contra de aquellos que estén infringiendo derechos de autor o de propiedad industrial dentro de la plataforma?
Muy bien, Jaime, con respecto a la primera pregunta, adherirse a nuestro programa de protección de propiedad intelectual o Brand Protection Program es muy sencillo. Se tienen que seguir unos simples pasos. El primero es ingresar al sitio oficial del programa, que es www.brandprotectionprogram.com, y ahí hacer clic en el botón Quiero sumarme, donde se le desplegará un formulario que deberá ser completado, y en ese caso el formulario le dará la opción si se van a enrolar en el programa como titulares de los derechos o como apoderados, ya que el programa permite no solo a los titulares, sino también a sus apoderados o sus representantes a participar del programa y enrolarse en representación del titular de los derechos. El formulario le va a pedir algunas informaciones, como por ejemplo el nombre del titular de los derechos, un contacto de email corporativo, una dirección también, también le vamos a pedir un número de teléfono de contacto, es decir, unas ciertas informaciones que van a ser necesarias para nosotros poder tener los datos respecto de quien se está adhiriendo al programa. Y también hay una sección dentro del formulario que es muy importante, que es una sección de datos públicos, que le llamamos nosotros, donde básicamente le pedimos dos cosas. Por un lado, cuál es el nombre que quieren que le figure al vendedor una vez que el miembro realice una denuncia y Mercado Libre notifique al vendedor de quién lo está denunciando. Entonces es muy importante ahí poner el nombre de la marca que está denunciando para que el vendedor sepa de quién está realizando la denuncia o el titular del derecho. Y por otro lado es una dirección de correo electrónico que sea pública, ¿no? Porque en definitiva esa dirección de correo electrónico también la vamos a estar compartiendo con el vendedor al momento en que la publicación finalmente es dada de baja de la plataforma, para que el vendedor, una vez finalizado el proceso de Notice and Takedown con Counter Notice, pueda contactarse con el titular de los derechos e intentar llegar a un acuerdo e intentar poder de alguna manera que sus publicaciones sean digamos, que sus publicaciones puedan volver a ser reactivadas. Eso en algunos casos nos ha pasado, donde el titular de los derechos ha llegado a un acuerdo con el vendedor por fuera del proceso de Counter Notice, una vez que ya la publicación fue dada de baja, y perfectamente eso es posible realizar. Simplemente el miembro del programa tiene que contactarse con nosotros, informarnos de ese acuerdo, y nosotros damos de alta esas publicaciones que habían sido denunciadas y dadas de baja. Adicionalmente a completar el formulario, es necesario que los titulares o el miembro que quiera iniciar el programa acompañen la documentación. Luego UADA les va a comentar un poco cuáles son aquellos derechos que pueden adherirse al programa, pero básicamente el titular o el apoderado va a tener que acompañar los certificados, por ejemplo en el caso de marcas, las copias de los certificados de marcas, que por supuesto tienen que estar vigentes, para todos aquellos países de la región en la que el titular tenga protección y quiera hacer el enforcement o proteger o monitorear en nuestra plataforma. Recordemos que basta con llenar un solo formulario para tener acceso en una única cuenta a todos los países de la región. Tampoco es necesario adjuntar la documentación al mismo tiempo, al mismo momento en que se están enrolando en el programa. Pueden empezar con adjuntar documentación relacionada con 1, 2 o 3 países que sean más importantes, y luego cuando ya están enroladas en el programa y ya son miembros, pueden en el futuro continuar adhiriendo nuevos derechos para otros países o para los países en los que ya están operando. Esto es algo que perfectamente lo pueden hacer una vez que ya están adheridos al programa. Y también es importante decir que en el caso de los apoderados también tienen que acompañar un poder o una carta de autorización del titular de los derechos, autorizando al apoderado o a su representante a actuar en nombre de él en las denuncias dentro del programa de Brand Protection Program de Mercado Libre. Una vez que completaron el formulario y adjuntaron la documentación, tienen que aceptar mediante un botón opt-in, el típico botón que utilizan muchas plataformas en Internet, donde se aceptan los términos y condiciones, apretan el botón de enrolarse, y ahí
nuestro equipo de soporte va a analizar la documentación y el formulario que han completado, y en un plazo de entre 24 y 48 horas se le va a enviar un mail a la dirección de correo electrónico que declaró el miembro que se está adhiriendo al programa, dándole la bienvenida al programa y dándole la posibilidad de que registre una contraseña, la cual va a utilizar para ingresar en la herramienta de denuncias. Esa contraseña obviamente la va a poder cambiar las veces que sea necesario, y algo muy importante también para decir, que tanto la página de internet oficial de Brand Protection Program, que es www.brandprotectionprogram.com, como la herramienta de denuncias, está disponible en 3 idiomas, en castellano, en portugués y en inglés. Y con respecto a la última pregunta que me hacías, es muy importante esto que comentaba Jaime, porque Mercado Libre, además de ofrecer esta herramienta gratuita a los titulares de derechos para que puedan hacer el proceso de notice and takedown y poder denunciar publicaciones de infracción, Mercado Libre el año pasado adoptó un firme compromiso de moderar proactivamente publicaciones que estuvieran en supuesta infracción a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, estamos utilizando inteligencia artificial y modelos de machine learning para justamente dar de baja aquellas publicaciones que los titulares de derechos de alguna manera denunciaron a través de la plataforma, y nosotros de alguna manera aprendemos de esas denuncias que van realizando a través del Brand Protection Program y vamos siendo cada vez más eficientes. Actualmente nuestros modelos están enfocados principalmente en 3 países de la región, que son Argentina, Brasil y México, y estamos haciendo foco en aquellas categorías que son las principalmente denunciadas, ¿no? Como por ejemplo indumentaria, productos de cosmética y de belleza, también todo lo que tiene que ver con productos de electrónica. Es decir, estamos enfocándonos en desarrollar y reentrenar modelos de Machine Learning en las categorías donde están que tengan ampliamente denuncias, y por otro lado también utilizamos reglas duras o hard rules, como les llamamos, que son sets de expresiones que también utilizamos para moderar publicaciones en infracción, como por ejemplo cuando los vendedores utilizan en el título o en la descripción de la publicación palabras como símil, réplica, categoría AAA, industria nacional, o cualquier otra expresión que nosotros sabemos de antemano de que el vendedor está haciendo referencia de que es un producto falsificado, nosotros también proactivamente moderamos esas publicaciones. Y lo interesante de la moderación proactiva en Mercado Libre y este enfoque nuevo que le estamos dando es que, a diferencia de las denuncias que realizan los miembros del Brand Protection Program, es una solución más escalable, podemos abarcar mayor cantidad de publicaciones, y por otro lado, cuando la publicación es detectada por un modelo de Mercado Libre de manera proactiva, no hay counter notice, o sea que la publicación se da de baja automáticamente sin darle la oportunidad al seller de hacer ese descargo, ¿no? Por eso también es muy importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de Machine Learning, pero al mismo tiempo asegurarnos de la precisión, porque como estamos moderando proactivamente y dando de baja publicaciones sin darle la oportunidad al seller de hacer el descargo, es muy importante asegurarnos de lo que estamos moderando, obviamente sean productos realmente falsificados o pirateados. Mi querido doctor, si no tiene inconveniente, para poder también escuchar un poquito de Guadalupe García Crespo, sí. Me gustaría, justo retomando lo que usted me está comentando, y por supuesto no para faltarle el respeto, sino para no, ya terminé. Para poder alcanzar a escuchar a Guadalupe. Muchísimas gracias por su intervención, y para no robar mucho tiempo, el preguntarle directamente, abogada, ya nos comentó sobre este proceso de Brand Protection Program, pero creo que se vuelve fundamental el escuchar de usted. ¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual que pueden ejercerse en el programa y cuáles son los requisitos para hacerlo? Bueno, muchas gracias, Jaime. Me toca la tarea de cerrar el panel, por lo cual espero estar a la altura. A ver, en cuanto a los derechos, cuando escuchaba las presentaciones muy interesantes y completas de Eduardo y de Ariel, que hacían un repaso sobre la normativa internacional, Ariel llegó a mencionar al Marco Civil de Brasil,
puedo llegar a completarlo con la Ley de Derechos de Autor en Chile y con recientes modificaciones que se dieron en México, en donde se incorporó el procedimiento de out of court, o sea, un procedimiento en principio extrajudicial, a diferencia de lo que se veía en Brasil o en Chile. Estas normativas refieren a determinados derechos, y la verdad es que nosotros, como bien decía Juan, hace 21 años cuando se creó el programa, necesitábamos inspirarnos en alguna normativa que estuviera fuera de la región, porque no había modelos o regulaciones en ese momento para poder inspirarnos en este procedimiento que contaba Juan, y nos inspiramos en la DMCA. Pero lo que hicimos fue desde un principio ampliarlo a todos los derechos de propiedad intelectual, por lo cual en el programa, que ha tenido una evolución a lo largo de estos 20 años y que ahora es la realidad que comenta Juan, en el programa se pueden adherir marcas, se pueden adherir patentes, se pueden adherir derechos de autor, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales también. Y bueno, como bien mencionaba Juan, los requisitos varían entre derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, básicamente porque en los derechos de autor la protección es automática y es mundial, por lo cual los requisitos formales no van a ser los mismos que para los derechos de propiedad industrial, en donde sí se requiere, como comentaba Juan, presentar por única vez, porque esa es una de las diferencias que quisimos darle un diferencial al programa en relación a otros procesos que existen en otras plataformas, en donde quizás se necesita acreditar la validez y la titularidad del derecho en cada denuncia. Nosotros tenemos un sistema en el cual de membresía, cuando se adhiere uno al programa, acredita la existencia de esos derechos, presentando en el caso de marcas, por ejemplo, el registro de la marca en cada país en el cual se quiere ejercer esos derechos de los 18 que Mercado Libre opera. Lo mismo con las patentes, el título de concesión de la patente o el depósito del modelo o el diseño industrial, dependiendo del país. Y entonces, acreditando con la documentación necesaria la vigencia de la existencia de ese derecho, la vigencia y la titularidad, o un poder, en el caso de un apoderado, como mencionaba Juan, que puede adherirse al programa, con esa única presentación se adhiere el titular de derechos al programa, obtiene una cuenta, las credenciales de una cuenta, y entonces puede denunciar. En derechos de autor, con esta diferencia, en donde no hay un registro obligatorio, lo que debe acreditar es donde hubiera un depósito excelente, y si no lo hubiera, bueno, evidencia de lo que es la obra protegida. Muchas gracias, querida abogada, y preguntarle en ese mismo orden de ideas, ¿por qué es importante para los titulares de derechos de propiedad intelectual adherirse al programa de protección de Mercado Libre y no solamente contratarse un abogado? ¿Por qué nos tenemos que adherir a este programa? Bueno, a ver, como te comentaba recién, nosotros como compañía latinoamericana hace 21 años tuvimos un gran desafío, que era el decir cómo diseñamos un proceso y un programa de denuncias en donde, aunque en algunas pocas legislaciones se estableciera la notificación judicial, nosotros queríamos realmente ser un canal facilitador para los titulares de derechos de propiedad intelectual para ejercer sus derechos en la plataforma. Por lo cual creamos este programa que claramente ha tenido sus distintas versiones y actualizaciones y mejoras, siempre respetando, digamos, lo que era este proceso de notice and takedown y counter notice que viene inspirado en la DMCA. Pero lo que hace el programa es justamente facilitarle a los titulares de derechos el ejercicio de sus derechos en la plataforma. Y hace muy poquito, como comentaba Juan, el año pasado, donde hicimos mejoras, quienes son titulares de derechos en varios países de Latinoamérica pueden a través de una sola cuenta ejercer sus derechos y denunciar y solicitar la remoción de contenido en infracción desde una sola cuenta. Entonces, la realidad es que nos hemos inspirado en experiencia y en normativa de otras regiones como Estados Unidos y Europa. Hemos podido crear, si se quiere, una autorregulación uniforme en la región, contemplando algunas particularidades. Por
ejemplo, Brasil tiene un principio de agotamiento del derecho distinto que el de los restantes países, por lo cual tendrá algunas diferencias, pero intentamos uniformar lo que es el ejercicio de esos derechos para los titulares y justamente beneficiarlos en el sentido de no tener que acreditar los derechos con cada denuncia, sino tener, digamos, ya guardada su información y poder denunciar en base a ellos y actualizarlos a medida que tengan que renovarlos. Así que me parece que el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los años es la colaboración. La verdad es que colaborar, en este caso, con los titulares de derechos para que tengan una vía y un canal adecuado y cada vez mejor para denunciar y aprender de ellos y de las denuncias que realizan a través del programa, ha sido, digamos, nuestro mayor objetivo. Excelente, mi estimada doctora Guadalupe García Crespo. Muchísimas gracias por sus grandes impresiones, así como Juan Sichero en tema de cómo está viviendo Mercado Libre. Mi querida doctora Olga Cavalli, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el panel? Me encantó, aprendí mucho. Creo que tenemos que hacer un evento entero de esto, ¿eh? Invitarlos a todos y darles como media hora a cada uno y después hacer preguntas. Hay varias preguntas. Lamentablemente tenemos otro panel a las 5. Así que no podemos tomar las preguntas. Me comprometo a enviarlas por mail. Hay algunas para Molina Quiroga y otra para Ariel, sobre temas de dominios, y se las mando. Me pareció muy interesante todo, lo teórico, y también tanto lo que contó Chris como lo que contó Mercado Libre, como dos empresas líderes de comercio electrónico frente a esta situación actual. Creo que fue muy interesante, y creo que el video de Chris ejemplifica lo que significa tener un lugar en algunas de estas plataformas de comercio electrónico, tanto sea Mercado Libre como Amazon, para una empresa chica que quiere promover, o una grande también, un emprendimiento. Puede cambiar totalmente por estar o no estar. Así que creo que fue súper interesante. Les agradezco muchísimo a todos. No tenemos más tiempo. Todos los paneles han sido así, súper interesantes, y esto es como la televisión. El tiempo es tirano, así que los tengo que despedir. Les agradezco infinitamente el apoyo, en especial a Amazon, que siempre nos apoyó con el sponsorship para las becas y para poder haber hecho este evento. Jaime, un gusto como siempre hablar contigo. Chris, los amigos de Mercado Libre, todos de corazón les mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Espero verlos personalmente algún día en el futuro cercano. Vamos a hacer una pausa para la audiencia y ya arrancamos en unos minutos con el segundo panel. Un abrazo desde Buenos Aires.